tal amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Les recordamos que Tendencia Global es un programa independiente, nosotros no estamos afiliados a ningún tipo de partido político, tampoco a ninguna ideología política y tampoco recibimos ningún tipo de contribución económica de ningún partido político. Somos un programa independiente. El día de hoy estaremos hablando sobre la segunda vuelta electoral con miras a la presidencia del Perú y para ello nos acompaña Héctor Ñaupari, quien es abogado, analista, consultor en temas legales, políticos y económicos, además de conferencista internacional, profesor universitario, graduado en Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en estudios superiores y con un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Qué gusto tenerte con nosotros, Héctor. Un abrazo hasta el Perú. Muchas gracias. Un gran abrazo, Freddy, a Percy y a Carlos. Estoy muy contento de poder, digamos, establecer una conversación y aclarar la situación preocupante de mi país y sus efectos tanto para la nación peruana como para América Latina. Y bueno, también nos acompaña el día de hoy Carlos Ardiles. Él es abogado, asesor político, politólogo, además de magíster, docente en universidades públicas y privadas. Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Un abrazo también hasta Bolivia. Un gusto pues de estar acá en el programa nuevamente, Freddy, y también a Percy, un saludo grande, y a Héctor pues de Perú, una alegría de que estés con nosotros acompañándonos en esta oportunidad, Héctor. Y también pues le damos la bienvenida a Percy Calderón. Él es, además de nuestro director, él es periodista, sociólogo, documentalista, radicado en los Estados Unidos. Un abrazo, Percy. Un abrazo a todos ustedes, Héctor. Muchas gracias por haber aceptado ser parte de este programa. El Perú es un país importante y lo que pasa en el Perú va a afectar a todo el continente. Entonces, estas elecciones son importantes históricamente y de ese tema vamos a hablar. Gracias. Por supuesto. Y precisamente vamos a ir de lleno con este tema porque ya podríamos decir, Héctor, la suerte está echada porque ya hay una fecha. Es el 6 de junio, donde los peruanos vuelven a las urnas y existen dos propuestas. Por un lado tenemos a Pedro Castillo, pues quien representa Perú Libre, y al otro lado tenemos a Keiko Fujimori, y podríamos decir que no es que sean distintas, ¿no? Las propuestas son totalmente opuestas. Si nos ponemos a pensar en lo que dicen, en lo que proponen, en cómo se mueven, su entorno en el que se rodean, la sociedad peruana, dentro y fuera de sus fronteras, al igual que el resto del hemisferio, ¿tendría que estar preocupado de cara a estas elecciones, Héctor? Sí, yo creo que debe haber una preocupación regional, porque primero, por el tema regional, dado que has tocado esta pregunta, porque un triunfo del comunista Pedro Castillo, y así hay que denominarlo, porque él es un hombre de izquierda y de izquierda radical, con tendencias hacia movimientos extremistas y terroristas en el Perú, produciría una balcanización de América Latina. La región se balcanizaría o se pondría como una situación parecida a la que tenemos hoy en Oriente Medio. Es decir, los países como Ecuador, que recientemente han decidido salir del correísmo y salir del correísmo chavista, o como Chile, que tiene, a pesar de los problemas de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, un respeto escrupuloso por sus instituciones, se verían atrapados, cercados por gobiernos de naturaleza castrochavista de manera expresa, ¿no? Se produciría una situación de conflicto regional, ¿no? Toda vez que efectivamente, igual que en el caso de Colombia, el candidato Gustavo Petro también tiene efectivamente esa tendencia, ¿no? Si bien no con la misma radicalidad con la que posee el candidato Castillo, ¿no? A la que hay que sumar, aparte de su característica ideológica que conduce al desmantelamiento de las instituciones, al resquebrajamiento de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad de las personas, suma a todo ello y a la destrucción económica, suma a todo ello su improvisación, ¿no? Es ciertamente increíble, inverosímil, ¿no? Insólito,
que el candidato Castillo, a 3 semanas de la segunda vuelta y en 3 días, pretenda presentar a los peruanos el plan de gobierno, un plan de gobierno distinto al que, o con el que consiguió el triunfo en la primera vuelta. Así es, con una respuesta tibia de un sector de la opinión pública peruana que yo rechazo, pero me parece que efectivamente suma al de tener una ideología trasnochada, nefasta y que ha producido pobreza y miseria en América Latina, él además de su improvisación y de ser rehén del verdadero dueño del partido Perú Libre, que es Vladimir Cerrón, ¿no? Que es un castrista y guevarista declarado, convicto y confeso, ¿no? Que además efectivamente es el que ejemplifica y es además el dueño de la bancada de Perú Libre hoy en el Congreso. Entonces, suma además de ser un candidato con una ideología desacreditada y trasnochada, el de su improvisación y el de ser rehén del titular de un partido cuya afiliación con Cuba es clara y notoria. Y bueno, Percy, cuando uno va revisando, por ejemplo, ¿no?, estos paralelismos que se van de alguna manera repitiendo, tal vez la idea podría ser anacrónica, porque claro, estamos hablando del 2021, pero cuando empiezas a escuchar los parecidos que tienen, por ejemplo, las propuestas que hacía Rafael Hugo Chávez Frías, que en ese entonces decía a todos los medios de comunicación que él iba a respetar la propiedad privada, que él no estaba pretendiendo ni cambiar la Constitución, que su sentido era de por el pueblo, para el pueblo, y revisas ese mismo discurso y claro, viene del mismo Fidel Castro en su entonces para llevar adelante su revolución. Cuando veo estas cifras que, por ejemplo, da la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en las cifras pone a un Pedro Castillo con casi un 19% en un primer lugar, que claro, por ejemplo, ya hablando de una democracia que podríamos decir parecida a otros países que con más del 40% o se acercan al 51%, podríamos decir, bueno, es apabullante, ¿no?, la diferencia, pero aún así es un Pedro Castillo que llega a distanciarse de Keiko Fujimori, que llega a tener 13.4% en el segundo lugar. Y a mí me llama la atención, Percy, que pareciera como que Latinoamérica sufre de alguna cierta amnesia histórica, amnesia política, porque son los mismos discursos, y perdón que diga la palabra, pero son, diríamos, los mismos charlatanes o que vienen con aires mesiánicos porque pues quieren venir a salvar o proponen salvar, pero cuando ya los vemos en el poder, los vemos tomando decisiones. Pues ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, que no está tan lejos, y tenemos otras dictaduras que aunque otros se rechacen a decirlo o llamarlos por su nombre, ahí está el socialismo del siglo XXI, ahí está el resultado del contagio comunista a otros países de Latinoamérica, que los sigue manteniendo pobres, los mantiene más corruptos, pero la gente sigue votando por ellos. Bueno, Freddy, no hay respuestas simples para esta pregunta. Pero hay que hacer una referencia histórica a lo que recientemente ha pasado en el Ecuador. Cuando el candidato correísta ideológicamente afiliado al socialismo del siglo XXI, chavista y castrista, Arauz, pierde, habiendo sido el favorito. Todos pensábamos que Arauz iba a ganar en el Ecuador. Estamos viendo como un retorno al correísmo, al chavismo y castrismo recalcitrante. Sin embargo, Lasso gana con un 52%, casi por 500,000 de votos. O sea que los números, a veces las encuestas que se hacen no reflejan una verdadera identidad de cómo se va a comportar el electorado. Felizmente, el Ecuador no repitió la experiencia del correísmo, que fue un desastre para este país hermano. En el Perú está sucediendo lo mismo, porque cuando empieza la segunda vuelta, Keiko Fujimori andaba muy abajo en las encuestas, pero ella había sido privada de poder hacer una campaña por cuestiones legales, pero esas trabas son liberadas y la señora Fujimori empieza a hacer campaña en toda la parte oriente y occidente del Perú,
porque ella es favorita en la capital, obviamente, en Lima. Sin embargo, ella se lanza sus propuestas, habla directamente con el electorado y empieza a cambiar los números. La empresa encuestadora peruana CPI el día de ayer daba datos, por ejemplo, para Pedro Castillo 34.2% la preferencia, que sigue a la cabeza, pero la señora Fujimori no está muy lejos, con 2 puntos abajo, 32%, y todavía tenemos 2 semanas más de campaña. Entonces, hay un voto indeciso, hay un voto que no está muy seguro de lo que quiere, pero las cartas están echadas. Y lo que nos han estado demostrando en la campaña que está haciendo el señor Pedro Castillo es, pues, que está cambiando todo su programa. Por ejemplo, voy a darles solamente 2 cosas. Él dice que su programa de gobierno va a ser privatizar, mejor dicho, nacionalizar las empresas peruanas, la petrolera, las empresas más productivas del Perú, número 1. Y número 2, propone un cambio a la Constitución llamando a una constituyente. Él se dice demócrata, pero no sabe la Constitución del Perú, porque en la Constitución peruana no existe la figura de llamar a una constituyente. Lo que tendría que hacer es, el Congreso tendría que aprobar una figura que posibilite que se llame una constituyente para cambiar la Constitución. Eso es algo que no va a pasar. Entonces, el señor Castillo lo que quiere hacer es cesar al Congreso y elegir gente a dedo, gente de su partido, de su preferencia, para que puedan hacer lo mismo que hizo Evo Morales en Bolivia hace 16 años, hacer una constitución a su gusto y sabor, donde él se quedó en el poder muchísimos años. Castillo dice que va a ser solamente presidente una gestión. Es la gran mentira chavista. Él no se va a quedar solamente una gestión. Se va a quedar muchísimo tiempo, ¿no? Porque quieren instaurar una dictadura del proletariado, como así llaman. Y bueno, y cuando escuchamos esto que acabas de mencionar, Percy, por supuesto, tenemos una sonrisa, creo, cómplice, por así decirlo, entre los 4, porque la historia creo que ha sido muy evidente al decirnos que por más que, cuanto más niegan, ¿no?, estos actores políticos, lo que no van a hacer por quedar bien con la población, pues sabemos que el momento de que ya llegan al poder, se emborrachan de poder y prácticamente lo que tenemos es el resultado de lo que hoy en día pues son estos gobiernos populistas, estos gobiernos comunistas. Pero Carlos, por ejemplo, lo que mencionaba Percy en cuanto a estas propuestas, que ya nosotros en Bolivia lo hemos visto, porque ya hemos seguido a ese proceso constituyente, hemos visto que entre gallos y medianoche se han aprobado los artículos, porque realmente esto ha sido una copia de otra constitución, no voy a mencionar la cual, pero prácticamente se han copiado simplemente estos artículos. Hemos visto a levantamanos que ni levantaban las manos porque iban a dormir a la asamblea, y tenemos hoy en día lo que dice Percy, ¿no? Que son leyes que se ajustan a las necesidades del partido de gobierno, más no a la población en general, porque no vemos ese beneficio. Pero adicionalmente a eso tenemos esta propuesta de estatización, ¿no?, de lo que significa nacionalización de las empresas más importantes, que sabemos, por ejemplo, como ejemplo, nuestros yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que hasta el día de hoy, cada mes tenemos un nuevo escándalo, creo, sobre hechos de corrupción, hay fugas de dinero. Peor aún, en la gestión, creo que la peor que hemos tenido, la del año pasado con la expresidente Yanine Áñez, se pusieron igual a dedo a presidentes de YPFB y cambiaban uno, creo que cada 10 días. Carlos, tal vez tú me vas a corregir en ese aspecto, pero el desfalco a las empresas nacionalizadas, es peor, ¿no?, cuando ya lo comparas a los robos que han hecho anteriores gobiernos. Y a esto tenemos que añadirle que también quieren elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante voto. Y nosotros en Bolivia también ya hemos visto cómo, cuando ya teníamos un sistema judicial paupérrimo, que prácticamente no se cae, porque creo que ahí de alguna manera algún santo sostiene las barras para que no se colapse el sistema por completo, el sistema judicial. Y de lo malo que estaba, hoy estamos peor. Entonces, cuando vemos este paralelismo, ¿no?, de las propuestas,
realmente lo que dice Héctor es para mí, para tomarlo en cuenta, porque este tipo de propuestas que pueden sonar bien, ¿no? E incluso pueden sonar hasta revolucionarias, realmente no lo son, porque al momento que ya uno analiza por la historia, Carlos, se da cuenta que estos revolucionarios no es que están buscando una revolución, o por lo menos como lo harían los conservadores, que son, desde mi punto de vista, reformistas. El revolucionario de hoy lo que quiere es destruir y poner sus normas, sus leyes a su antojo, y por eso es que tenemos que, creo, poner, ¿no?, las antenas en Latinoamérica para darnos cuenta que esto se puede volver a propagar como se lo hizo en su momento, en los inicios con Hugo Chávez y toda esa corriente chavista que contagió y tiñó de rojo prácticamente un 70% del continente. Sí. Bueno, antes que nada, un saludo a todos ustedes. Una alegría nuevamente estar acá presente. Me parece algo interesante toda la propuesta que hacen y especialmente tu comentario, Freddy, porque tenemos que tener en cuenta que un aspecto vital que se tiene que considerar es justamente este sistema democrático, este sistema, diríamos, de partidos que se están dando a nivel latinoamericano y mundial. Y justamente vemos de que prácticamente han habido 25 millones de inscritos aproximadamente en el Perú, 17 millones de votantes, el 70% de participación. Y creo que desde el punto de vista de la ciencia política y más que nada desde el punto de vista constitucional es bueno, porque la democracia se fortalece. ¿Existen diferencias? Claro que sí. Vemos, por ejemplo, como tú bien decías, ¿no?, dos contrarios que están prácticamente en busca del poder, ¿no? Castillo con prácticamente el 18,9% y Keiko Fujimori con el 13,4%. Pero no olvidemos también que existe en este sistema multipartidario algún aspecto que no solamente abarca la ideología de izquierda y derecha, sino que también vemos que dentro de estos contendores políticos y dentro de los participantes, diríamos, que se tienen en las candidaturas, se tiene que los dos siguientes que reciben a Keiko Fujimori son de derecha, ¿no? Y ella prácticamente dice que va a gobernar y va a aliarse, dice, tanto con Rafael López como con Hernando Soto. Entonces vemos que tanto Hernando Soto, ¿no?, que tiene prácticamente un 11,6, y Rafael López, que tiene un 11,7, tienen prácticamente una votación muy interesante y que esto puede redoblar y puede cambiar y transformarse inmediatamente en la segunda vuelta. No olvides de que cuando existe, diríamos, este voto oculto, ¿no?, que se llama, o este voto duro, que en algunos también lo denominan, pues puede existir diferencias muy, muy interesantes y especialmente también cuando existe el aspecto de la incertidumbre de votantes, ¿no es cierto?, hacia cuál lado tomo mi preferencia política, y esto creo que hay que considerarlo. Concuerdo contigo cuando prácticamente todos los políticos en sus propuestas hacen una relación relativa a modificar, uno, como lo está haciendo Pedro Castillo, la Constitución Política del Estado a través de una asamblea legislativa. Concuerdo con el aspecto que tú dices de que siempre pretenden nacionalizar, ¿no es cierto?, las empresas estratégicas, y ese creo que es el punto importante porque es la debilidad, diríamos, que tienen hacia el electorado de decir, esta es mi fortaleza frente a tu debilidad, es decir, a través de la nacionalización vamos a permitir muchos aspectos importantes, pero después de ello nos damos cuenta, como ha ocurrido a veces en nuestro país, es que a veces al nacionalizar, ¿no?, esos contratos que se han suscrito con algunas empresas transnacionales, posteriormente tienen que ser llegados a ¿qué? A un aspecto legal o jurídico, donde lamentablemente muchas veces se pierde. ¿Y qué es lo que pasa? Que las empresas pues exigen, ¿no es cierto?, que se les pague, ¿no?, todo lo que se les ha confiscado, todo lo que tenían por delante en sus objetivos y metas trazadas, y más adelante quien sale perdedor a veces es el partido o el país que está en ello. Entonces creo que lo que se tiene ahora es justamente un escenario muy interesante en el Perú, pero que también va a haber diferentes cambios, ¿no?, del electorado. No olvidemos de que el 6 de junio se da la nueva segunda votación con una diferencia del 50% que ha habido de la primera, y es por eso que ha ido a esta segunda ronda o vuelta electoral, pero también tenemos que analizar cuáles son esas propuestas, y creo que dentro de las propuestas, ¿no?, Keiko Fujimori también está dando todo lo relativo al aspecto del agro, ¿no?, del aspecto forestal,
de hacer infraestructura en caminos, en carreteras, en los aspectos de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Justamente llegar a esa base ideológica, diríamos un poco desde el punto de vista de la debilidad del individuo, que es llegar a la pobreza, ¿no? Quien puede dar solución a ese cambio de la pobreza, pues va a tener, diríamos, mayor votación. Pero después, una vez consolidados, sabemos que cambian ya, diríamos, de actitud, ¿no? Cambian de visualización política y entran a otra forma de encarar la gestión política del gobierno. Entonces, creo que se tiene que tomar con pinzas todavía estos elementos. Y bueno, lo que menciona Carlos es importante en cuanto a este alineamiento, Héctor, de estas otras dos corrientes, estas dos otras fuerzas de derecha que ante la amenaza de un eventual comunismo o socialismo, como quieran mejor llamarlo o mejor entenderlo, pues estaríamos hablando de que esas fuerzas podrían unirse, pero aquí también este es el problema, ¿no? Que una vez que podría llegar, en un hipotético caso, ¿no?, la señora Keiko Fujimori a ganar la presidencia, pues tampoco sería una gobernabilidad mera y propiamente de ella para llevar adelante su programa de gobierno, porque tendría que estar igual atada a ciertos condicionamientos, me imagino, porque a eso también es que se deben muchas de las alianzas cuando se trata de alianzas políticas. Pero por supuesto que como estamos haciendo un análisis imparcial, Héctor, no vamos a echarle muchas flores a la señora Keiko Fujimori porque también tiene debilidades y esas debilidades las ha aprovechado muy bien Pedro Castillo para traer del pasado a su padre, la gestión de su padre durante la lucha contra Sendero Luminoso, este grupo terrorista. Y lo que decíamos, ¿no? Parece que otra vez, de alguna manera, no solo es una exclusividad, por supuesto, del pueblo peruano, creo que del latinoamericano en general, pues sufrimos, parece, Héctor, de una amnesia colectiva, ¿no? Porque si bien es cierto, pues hemos tenido Perú ha tenido una de sus peores etapas durante este grupo terrorista, como es Sendero Luminoso, pues de alguna manera en la presencia misma de Alberto Fujimori en su momento, pues le hizo una lucha frontal para poder acabar, de alguna manera acabar con este Sendero Luminoso, pero hoy en día se lo aprovecha más bien para poder utilizar todo lo malo que también se realizó durante esa gestión para poder terminar, ¿no?, ese capítulo oscuro con los senderistas y se lo achacan pues a la señora Keiko Fujimori. Ella era menor de edad en esa época, ¿no? O sea, digamos, es un contrasentido establecer responsabilidades del padre y proyectarlas hacia la hija, pero yo quisiera concentrarme en ese concepto de amnesia histórica y de amnesia política que tú has señalado, ¿no? Yo creo que en general los latinoamericanos y en particular los peruanos, lo que sufrimos es un desentendimiento de la política. Entonces, nos desentendemos de ella y claro, incurrimos en ese viejo vicio latinoamericano de decidir o hablar de las cosas y de las personas, como se dice, de la boca a la barbilla, ¿no? Y no tomamos una mayor participación. Y lo que resulta de esta suerte es que un candidato desconocido, aventurero, que en estas circunstancias, además de su improvisación y su aventurerismo, tiene obviamente un conjunto de ideas trasnochadas, que forman parte también del establecimiento político. Es decir, no olvides que el Perú ha tenido empresas públicas hasta entrada la década hasta muy entrada la década del 90, es decir, no es reciente, ¿no? O sea, se trata de por lo menos 3 o 4 generaciones de peruanos que viven, digamos, bajo la cobertura de estar pues por Hierro Perú o Petroperú, que todavía existe, ¿no? O sea, empresas mineras nacionales y en fin, etcétera, ¿no? Donde efectivamente es resultado de ese maniqueísmo en el discurso político, ¿no? Que lleva a este tipo de aventureros a decir que efectivamente que una empresa estatizada y corrupta es sinónimo de soberanía nacional, ¿no? Ese juego de palabras en América Latina en general y en particular en el Perú, ¿no? Ese concepto que une a una empresa estatizada con la soberanía nacional, ¿no? Es lo que permite esa naturaleza de adhesión, ¿no?
en personas que no son, digamos, o no están ideológicamente formadas en un pensamiento o en otro, ¿no? Sino que responden fundamentalmente a pulsiones o emociones que, por lo general, ¿no? Desde la perspectiva de quien opina o de quien pueda tener una idea más informada, son subvaloradas, ¿no? Entonces, emociones como el odio o el rechazo hacia el rico, emociones como la pulsión de la soberanía nacional o el sentimiento de lo colectivo o de lo rural versus a lo capitalino, ¿no? O de las provincias respecto de la metrópolis, juegan con esa postergación, impulsan un discurso esencialmente falso, ¿no? En el Perú lo que hemos tenido es sucesivas elecciones a nivel regional y departamental, han habido entregas permanentes de recursos de toda la nación a prácticamente todas las regiones del Perú, ¿no? Con resultados fundamental, en muchos casos nefastos, ¿no? No olvidemos que el vacado expresidente Vizcarra inicia su desalada carrera de corrupción como presidente regional, que su defenestrado ex primer ministro Villanueva era gobernador de la región de San Martín, y es precisamente por los casos de corrupción en esa región que él presidió que él ahorita está con una prisión domiciliaria, ¿no? O sea, esto para que quede claro, obviamente, que hay una diferencia abismal entre la acción y el discurso, ¿no? Que efectivamente al no haber una suerte de renovación del discurso político peruano y latinoamericano, se siguen apelando a este conjunto de emociones, ¿no? Y se tiende fundamentalmente por la novedad del candidato que en este caso y en esta circunstancia en el Perú le ha tocado fundamentalmente al candidato Castillo, ¿no? Esa misma característica de novedad la compartió en su momento Alejandro Toledo con las consecuencias que ya nosotros tenemos, ¿no? Ahora, es evidente que efectivamente la candidata Fujimori tiene, como es natural, no es la candidata perfecta, tiene hondas, debilidades, tiene ciertamente que expresar una voluntad mucho más firme hacia el tema de la corrupción, ¿no? Con todo, el suyo es un partido que ha participado en sucesivas elecciones, con ella misma como candidata y en otras circunstancias, ¿no? Y en ese ejercicio ha habido un respeto institucional al participar que la ha acompañado fundamentalmente en el voto. No es el caso de Perú Libre, donde los candidatos en los casos de regiones y localidades, otra vez el caso de Vladimir Cerrón, está seriamente comprometido con casos de corrupción, ¿no? Yo creo que hay una suerte de denominador común entre candidaturas con un discurso que subliman la postergación de las regiones, un discurso de izquierda pretendidamente soberanista, ¿no? Que tiene resultados nefastos en la práctica, primero por el tema de la corrupción, que es, digamos, el elemento más grave, ¿no? O sea, donde efectivamente se usan recursos del erario efectivamente para hurtarlos, ¿no? Y eso ha sido un comportamiento, en el caso del Perú, consistente con todos los políticos que con una ideología de izquierda o con una preferencia de izquierda han llegado al poder en mérito a un discurso trasnochado en el que también valga verdades, ¿no? Frente a una población desentendida de la política, recurre fundamentalmente a este conjunto de lugares comunes, ¿no? También es el caso fundamentalmente de Castillo, que recurre obviamente a estos lugares comunes, solo que de una manera más acusada, ¿no? Y como solemos decir en el Perú, si hay alguna duda, es que no hay duda. No hay duda que el candidato Castillo representa en esa circunstancia una acción política corrupta, ¿no? Por lo que acabamos de decir, pero además una forma de hacer política que solo traerá más empobrecimiento y más corrupción a nuestro país. Y bueno, Percy, cuando hablamos, por ejemplo, de virtudes como la persistencia, ¿no? O sea, ser perseverantes o consistentes, pues qué malo aplicarlo en este ejemplo, ¿no? De los políticos latinoamericanos, porque en eso sí han sido muy
muy consistentes en el saqueo, en el robo al erario, en el empobrecimiento de la clase media, peor de la clase pobre, pero muchos de estos mesías, ¿no?, que salen a traer propuestas para poder ayudar a sus poblaciones más pobres, precisamente surgen como resultado también de esta mala administración. Ya lo decía muy bien Héctor, han tenido Perú, y no solamente Perú, han tenido pues en la historia, han tenido este tipo de personajes que una vez que han llegado al poder, pues han entrado en ese proceso sistemático de ver qué le robo, cuánto le saco y cómo pues aprovecho este poco tiempo que me queda. Algunos presidentes tienen 4 años, otros tienen 5, otros tienen 6. Entonces, en esos 5 o 6 años, a mi entender, creo que eso es lo que piensan, pues tienen que robar todo lo que puedan para ver qué tiempo les va a durar ese dinero y si de eso pueden vivir el resto de su vida y sus familias también. Entonces, cuando uno hace este tipo de análisis, Percy, uno se da cuenta que, pues, también en el lado de la derecha ha habido malas administraciones y muchos de estos mesías, muchos de estos izquierdistas, muchos de estos que quieren salvar o que proponen salvar a sus países, pues son producto precisamente de eso y salen como una respuesta. Entonces, hoy en día, ya a esta altura, ya estamos en un siglo XXI, creo que con bastante historia recorrida, con una democracia incluso interrumpida, porque creo que Latinoamérica, lamentablemente, en una forma casi simultánea, ha sufrido golpes de Estado durante los 70s, antes de los 70s, en los 70s, antes de los 80s. Entonces, con todo esto que tenemos hoy en día, ¿cómo podemos visualizar no solamente un Perú distinto, sino además una Latinoamérica distinta cuando ciertos patrones siguen siendo repetitivos? Bueno, es increíble cómo el continente, como Galeano decía en su libro Las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no?, vive un constante saqueo. El saqueo ha sido de la corona española, de los reinos europeos como Inglaterra, Francia y otros, ¿no? Pero en el siglo XX ha sido un saqueo, pues, por los gobiernos regionales que se han enriquecido a costa del pueblo. Pero no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Si hablamos del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, cuando vemos la fortuna que dejó el extinto presidente o dictador Chávez en Venezuela, pues sus hijas están gozando de una fortuna increíble, ¿no? Ellas han asegurado prácticamente para 2 o 3 generaciones que no van a tener ninguna deprivación económica y no necesitan trabajar más. Fidel Castro, dueño de una isla, es uno de los hombres, según la revista Forbes, uno de los hombres más ricos del mundo. Los Kirchner Fernández en Argentina cuentan de una fortuna enorme. Y así podemos ir revisando no solamente a los de izquierda, pero también a los de derecha, que se han enriquecido a costa del pueblo. Han subido al poder para enriquecerse. Pero lo vergonzoso de los procesos izquierdistas en Latinoamérica es que ellos viven a costa de la pobreza del pueblo, porque el que se empobrece es el pueblo. Empiezan a dar bonos, empiezan a dar aguinaldos para satisfacer un poco el desconforme que pueda surgir a algún sector o al sector que ellos quieren favorecer, que son sus seguidores. Entonces, esto hace que no haya una inversión en provecho del pueblo, no se generen fuentes de trabajo o industrias, que el Estado, obviamente, todas las industrias que genera el Estado nunca han sido bien administradas. El único sector que puede administrar un bien es el sector privado, porque es el único que puede generar riqueza y el que genera empleos, el que tiene creatividad. El Estado lo que hace es llenar puestos según sus acomodaciones a sus seguidores para conformarlos y no les interesa tener una administración exitosa de los bienes. Pues entonces, ese es el dilema, ¿no?, que estamos enfrentando hoy. Pero la realidad peruana es diferente, porque tenemos una Keiko Fujimori que ha nacido bajo una umbrella política. Nos guste o no nos guste, Alberto Fujimori tuvo su momento,
fue un buen presidente, fue un presidente que enfrentó un terrorismo criminal, genocida de Abimael Guzmán con su Sendero Luminoso, y él derrotó militarmente a este movimiento. Los sometió a la ley, a la justicia, los enviaron a la cárcel, a los cabecillas del Sendero Luminoso, y pacificó el Perú. Lo demás es otra historia, con Vladimiro Montesinos, que generó corrupción, etcétera, etcétera. Hubieron muchas equivocaciones. Pero, ¿le podemos culpar a Keiko Fujimori por el comportamiento de su padre? Absolutamente no. Keiko Fujimori es producto de una sociedad peruana progresiva, y ella tiene sus propias ideas, y yo creo que el Perú ha de estar mucho mejor con la señora Fujimori que con el señor Castillo, porque el señor Castillo no promete nada, promete más pobreza, promete nacionalizaciones, promete una nueva Carta Magna que, como les vuelvo a repetir, no figura dentro de la Constitución peruana. Habría que cambiar la Constitución peruana, y eso es todo un proceso. Pero obviamente, como todos los dictadores quieren, seguramente él cesaría el Congreso, atropellaría las libertades democráticas de su país para generar una dictadura de izquierda. Y creo que esa es la amenaza, ¿no? Y hay una frase que lo recuerdo de un amigo mexicano que también, pues creo que como muchos, o por lo menos quien les habla, emerge de la clase pobre para más o menos conocer todo esto que vivimos como la realidad del día de hoy. Pues mi amigo decía: tanto le han robado a mi país, me decía mi amigo, ¿no? Tanto le han robado a mi país estos políticos, y todavía tiene más para dar. Entonces uno se pone a pensar y empieza a revisar, Héctor, Carlos, Percy, lo que es la historia, ¿no? Tan generoso en nuestro país como tal, la Constitución, o sea, el mismo país constituido como tal, con esas riquezas naturales, sobre todo un Perú que tiene pues tanta riqueza, estando cerca de la Amazonía, tanta riqueza mineral y tantas otras cosas que, por supuesto, Carlos, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, el propósito directo de los políticos es el poder, pero también, pues, por supuesto, la parte económica. Y la parte económica la consigues como, pues, mediante el poder, porque ya hemos visto cómo es el actuar, ¿no?, de estos políticos al momento que llegan a ocupar el cargo para el que son elegidos. Prácticamente es un desconocimiento de sus bases, porque ellos están con la mira de ver qué le pueden sacar al país. Con esto, Carlos, tenemos una situación que es atípica, porque estas elecciones que vienen, al igual que las anteriores, pues se los ha realizado en medio de una pandemia, y tanto Perú como los otros países del continente, pues no solamente estamos enfrentando el problema de la salud como tal, sino, me imagino, y seguro más adelante Héctor nos dirá qué tan difícil es, ¿no?, la parte económica la que les va a tocar afrontar a los peruanos. Pero, Carlos, la pandemia no ha discriminado a nadie, ¿no? Y hoy tenemos, además de estar hablando, ¿no?, de corrientes ideológicas, cuando el peruano de a pie, pues, está buscando cómo le va a hacer para llevar comida a la mesa, para poder ver si le da educación a sus hijos, porque la educación presencial parece que todavía no vuelve, porque se habla de otras olas, y no solamente ya la Organización Mundial de la Salud no solo habla de olas de COVID, sino que ahora habla de nuevas pandemias futuras. Entonces, la emergencia inmediata del ciudadano de a pie es estar pensando en cómo le hacemos. Ya hemos perdido el trabajo, no lo estamos recuperando, no tenemos el dinero, se ha estancado la economía y tenemos este problema sanitario que parece que no termina, y ahí está, en el otro lado de la balanza, este problema ideológico, porque también ahí está la propuesta de querer cambiar las constituciones, cambiar la parte judicial. Entonces, yo me imagino que además de preocupado, confundido, también debe estar supremamente preocupado el ciudadano peruano, dentro y fuera de sus fronteras. Sí, concuerdo contigo en el sentido de que justamente la votación que se ha dado en primera vuelta del 18.9 va dirigida justamente a identificarse, ¿no?, con el actor que es Pedro Castillo,
que prácticamente tiene esa visión, ¿no? De mejorar, diríamos, las condiciones de la clase menos desprotegida, de las clases desprotegidas, va hacia el lado de tratar de cambiar, diríamos, una nueva Perú, ¿no? Con una nueva visión, diríamos, desde el punto de vista de reivindicar los derechos de las clases más oprimidas, pero también vemos de que justamente ahí está el aspecto del antifujimorismo con relación al antiizquierdismo, ¿no? Entonces, hay estas dos corrientes que dicen, pues, ¿por cuál lado votar? ¿No? Ya saben, diríamos, que en algún momento inclusive lo toman a padre de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, como un líder que era autoritario, porque el 92 cierra el Congreso, prácticamente diluye el Poder Judicial, ¿no es cierto? Ella en alguna medida está ya prácticamente años en la política, ¿no? Como una actora política, y prácticamente ha sido congresista, imagínate, del 2006 al 2011, ha candidateado el 2011, el 2016, ha sacado en segunda vuelta, ha estado con y con Pedro Kuczynski. Entonces, creo que viene de una tradición, diríamos, de que ya el poder lo hace suyo, y llega un momento que también el aspecto de corrupción prima muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista de que han tenido, diríamos, ciertos lazos que la vinculan con el aspecto de Obrecht, ¿no? Que ha sido un aspecto que ha calado muchísimo en ellos. Entonces, creo que desde este punto de vista también tenemos que ver estas dos visiones, ¿no? De que el Perú está enmarcado en un cambio, ya sea hacia o mantener esa derecha o ese centro liberal que se ha mantenido hace unos años atrás. Creo que la nueva visión que se debe plantear es justamente de reestructurar esos valores democráticos, pero también reestructurar los valores, diríamos, de la gente más empobrecida, y de tratar de cambiar en base a qué, a un aspecto económico, del refortalecimiento del aspecto económico, ¿no? Fíjate tú que de los programas que estaba viendo de ambos, prácticamente Keiko Fujimori trata de inducir muchísimo al aspecto del fortalecimiento de un seguro agrario, sobre el aspecto de forestación, no mantener financiamientos agrícolas, mineros, ¿no? Es decir, le está dando ese cariz de darle, diríamos, cierto lineamiento de favorecer, diríamos, a las áreas más alejadas o desprotegidas, o a las áreas comunales, no agrícolas. Y también, por otra parte, está el aspecto de Pedro Castillo, que va con un aspecto de un Estado que tiene que ser ya un Estado no tanto supervisor, sino más bien un Estado benefactor, ¿no es cierto? Un Estado que prácticamente dé al ciudadano la posibilidad de poder cambiar, diríamos, la nueva visión del aspecto de la inversión económica y de la inversión estatal, frente a un mercado que él llama el mercado social, cambiarlo por un mercado popular, ¿no? Entonces, hay varias visiones que se están gestando, y que creo que esta elección va a tener cosas muy interesantes, y esperemos, ¿no?, este 6 de junio, cuál es la votación prácticamente del electorado peruano y hacia dónde va a ir la tendencia. Pero no olvidemos justamente ese aspecto que vamos mencionando, de que prácticamente los siguientes a Keiko Fujimori en el aspecto, diríamos, de la votación, son dos fuertes contrincantes que también van hacia la derecha. Entonces creo que puede ser que esto se vaya redoblando un poco más, y pueda haber nuevos escenarios y cambios que se van a tener en estas nuevas elecciones. Bueno, Héctor, cuando vemos de la elección pasada, ya existe una arquitectura conformada, ¿no?, en el legislativo, y tú mencionabas muy bien, hay un personaje, ¿no?, Vladimir Cerrón, quien de alguna manera pues es el que lleva las riendas de lo que es este partido Perú Libre. Ahora, pongamos estos escenarios para que podamos hacer este análisis, creo, desde tu punto de vista, para que, si en caso de Keiko Fujimori alcanzara a vencer en estas elecciones, teniendo un Congreso, un legislativo que ya estaría de alguna manera dominado, ¿no?, por el Partido Libre, porque tiene una buena presencia de sus representantes ahí, ¿se estaría hablando de pesos y contrapesos realmente, o simplemente se estaría hablando de una ingobernabilidad que se va a dar durante la gestión? ¿Cómo tú vislumbras esto, digamos, en estos dos escenarios, ¿no? Ya sea con un Pedro Castillo ganador, con una Keiko Fujimori ganadora, pero de por sí también hay por debajo de la mesa, ¿no?, a este personaje Vladimir Cerrón. Sí, lo que hay que distinguir en ambos casos
O sea, hay una diferencia sustancial en dos circunstancias. Yo quisiera partir por Pedro Castillo, ¿no? Lo que ocurriría desde que, en tanto y en cuanto sea Castillo el presidente, es un desembalse de expectativas. Él ha ganado y hasta ahora no ha habido un cambio dramático de su discurso, ni de su plan, ni de lo que propone hacer, ¿no? Es prácticamente entregar las viviendas, los ahorros, las empresas, al pueblo y de acuerdo a lo que el pueblo le diga, ¿no? Se erige en un supremo intérprete de la voluntad popular, ¿no? Entonces, obviamente, de ganar él, tiene que, por un medio u otro, y ese otro medio no es sino el de la violencia, que el de arrebatar lo ajeno. Cuando hablamos de arrebatar lo ajeno, es arrebatar los ahorros, las viviendas y las empresas de otras personas, ¿no? De no hacerlo, él terminará siendo devorado por su propio discurso, ¿no? Y por quien efectivamente está tratando de impulsar esas circunstancias. Entonces, es mucho más claro el énfasis hacia la ingobernabilidad, el caos y la violencia política, una violencia política que en el Perú creíamos ya desterrada, lo que se generaría naturalmente del desvío del plan de Castillo, ¿no? Y si él no se desvía del plan, es decir, no se desvía del plan original, efectivamente, también propenderá hacia esa ingobernabilidad. Keiko Fujimori tiene, dentro de ese aspecto de ingobernabilidad y caos, un problema distinto. Ese problema distinto es, efectivamente, y es ella la que resulta vencedora, ¿no? El desconocimiento de ese resultado por parte de Castillo y de su amo, Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, lo que sí ocurrirá es una internalización de la violencia política, pero hacia efectivamente un desconocimiento, un no reconocimiento a ese resultado electoral para empezar, ¿no? Y a cargar las tintas en el terreno exclusivamente político, ya no obviamente en el caso de los derechos fundamentales y en el caso del sistema económico, ¿no? Ahora, ahí hay que decir también, efectivamente, que la candidata Fujimori ha recibido un conjunto de endoses que van más allá, obviamente, de los dos candidatos ya mencionados, ¿no? El primer endose, digamos, internacional y quizás el más importante, es el endose que le ha dado Mario Vargas Llosa, ¿no? Con un artículo contundente donde pide para los peruanos votar por Keiko Fujimori, porque ella encarna fundamentalmente el mal menor. Luego, obviamente, el de su hijo, el del sector de líderes de opinión que acompañan a Vargas Llosa en el Perú y fuera del Perú. Está, por supuesto, pendiente esta reunión que tendrá con Mario Vargas Llosa en Quito el próximo domingo 23, ¿no? de mayo. Además, hay recibido endosos políticos importantes, el del Partido Popular Cristiano hoy, ¿no? Y el de hace unos días un respaldo político importante, que es el de para el Progreso, la quinta fuerza electoral, ¿no? Cuyo candidato César Acuña, no olvidemos, es un candidato que procede del mismo distrito que el de Pedro Castillo, ¿no? O sea, los dos son cajamarquinos y además son oriundos del distrito de Chota, ¿no? Y él ha mostrado un apoyo decidido a la candidatura de Keiko Fujimori. No por Keiko, como muy bien dice el ingeniero César Acuña Peralta, sino más bien porque es una votación, un voto por el Perú, ¿no? Porque lo que tenemos al frente es efectivamente una circunstancia en la que se van a desmantelar las instituciones, se van a violentar los derechos fundamentales y se va a destruir el aparato productivo del Perú, ¿no? Eso obviamente, en el sentido del discurso, como ha sido la pauta del programa de hoy, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que en estos casos, estos pseudo revolucionarios, lo que quieren en el discurso es que todo cambie para que nada cambie en realidad, ¿no? Como se dice en la novela El gato pardo, ¿no? Entonces, sí, digamos que hay una diferencia entre estar en una cama UCI, para usar el término de la pandemia, ¿no? Entre estar en una cama UCI o estar en un ataúd. Nosotros con Keiko Fujimori estamos en una cama UCI. Mantendremos los problemas estructurales que el Perú
tarda en solucionar, ¿no? Habrá efectivamente un agravamiento de un caos estrictamente político, no de derechos fundamentales ni económicos. Pero en el caso de Castillo lo que estaremos es en un ataúd. O sea, hay una noche negra cerrada, donde efectivamente esa ingobernabilidad se expresará en un ejercicio de violencia contra la ciudadanía, ¿no? Que va a resistir de un modo u otro que desde el gobierno se le hurten las propiedades de sus casas, se le hurte la propiedad de sus ahorros y la propiedad de sus empresas, ¿no? De aquellos que fundamentalmente estamos hablando de todo tipo de emprendedores, no únicamente de los pequeños emprendedores. Agravado, eso sí, porque el señor Castillo, en su improvisación, no ha expresado ninguna idea, ningún programa, ninguna acción tendiente a incrementar las camas UCI, tendiente a incrementar las plantas de oxígeno y, por supuesto, tampoco tiene un plan claro respecto a las vacunas, ¿no? Toda su improvisación está, o sea, su manejo actual, manejo a hoy, es el de tratar de morigerar o no el radicalismo de su plan en cuanto a las expropiaciones, las nacionalizaciones y las estatizaciones. Y de la pandemia nada. Entonces, si de algo estamos seguros los peruanos, es que Keiko tiene un plan más o menos elaborado respecto al tratamiento de la pandemia y la reactivación económica, y que Pedro Castillo no tiene ningún plan. Recién lo está terminando de confeccionar en cuanto a pretender colocarse en el centro. Pero eso no es un plan para solucionar la pandemia ni para establecer la reactivación económica. De eso deben estar claros los peruanos que vayan a votar por él. No van a tener ni en el futuro cercano ni inmediato una solución al gravísimo problema de salud que estamos nosotros teniendo, ¿no? Para tocar ahí brevemente el tema de la educación, si los jóvenes pudientes en el Perú están pensando mudarse a universidades americanas, europeas, en fin, y yo lo puedo señalar con absoluta claridad, esas mismas universidades están rechazando las admisiones de esos estudiantes peruanos, precisamente porque nosotros como Perú, como país, estamos en un código rojo por efecto de la pandemia, ¿no? Porque no estamos vacunados, estamos siendo permanentemente propensos al contagio y etcétera. Esa es la realidad ahora, ¿no? En tanto y en cuanto no haya una sustantiva mejora en la política pública sanitaria en el Perú, que comprenda efectivamente una rápida y permanente vacunación, en la que nosotros hemos estado fundamentalmente a la vanguardia. Nosotros hemos hecho vacunaciones a la totalidad de la población peruana en menos de una semana, ¿no? En el gobierno de Alan García. Entonces, no se puede, estaremos atrapados, porque se ha escuchado mucho que los jóvenes, que no importa la elección porque ellos finalmente se van a mudar, ¿no? Yo les advierto que si esa es su decisión, que lo piensen dos veces, ¿no? Precisamente porque la situación de la pandemia en el Perú aún no está controlada. Es más seguro que, objetivamente considerado, esta pueda ser mejor controlada con alguien con un plan que con alguien que no tiene ningún plan para atender esa grave circunstancia. Bueno, la palabra que dice, por ejemplo, Héctor, esta es de improvisación, y tú lo dijiste muy bien, Percy, porque parece que desconoce muchos de los aspectos de su misma constitución el candidato Castillo, pero precisamente por esto, Percy, ¿tú cómo ves este mismo punto de vista, digámoslo así, cómo tú lo interpretas? Porque si bien es cierto, tenemos un populista que quiere caerle bien a todos y que quiere prometer todo y que quiere hacer cambios, es un revolucionario, seguramente debe considerarse él, pero que creo que está consciente que a la hora de la hora, y como muchos peruanos, pues se va a tener que topar con muchas de estas realidades, las cuales no va a poder avanzar. Entonces, cuando hacemos esta comparación, tanto y voy a tomar la palabra de Héctor, de los males, el menos malo, y creo que a eso están apuntando lamentablemente los peruanos que van a ir a votar, y creo que esa es ya una situación general que se ha dado
en Latinoamérica, porque prácticamente no es que vamos a tener un país no próspero, que tenga propuestas reales de cambios, por ejemplo, educativos, económicos, no, simplemente que sobre lo malo que ya está, vamos a ver cómo se puede cambiar, si es que se puede cambiar. Entonces, ante esta realidad, ¿tú cómo ves, Percy, de estos dos males, digamos, el menos malo, ¿cuál tú ves que es el menos malo? Bueno, es muy fácil responder esta pregunta, ¿no? Si los peruanos han prestado un poquito de atención al discurso que da el candidato Pedro Castillo, ¿no? Él apunta a tres aspectos fundamentales. Uno, es contra la empresa privada, porque cuando la reta a la señora Fujimori a tener un debate público en un lugar que él escoja, ¿no? Pasándose por encima de las instituciones democráticas que deben organizar este proceso de debates, él la desafía a la señora Fujimori en sus propios términos, con su gente, y dice que venga con sus empresarios. O sea, él está haciendo ya una división, como una división de clases, donde es los pobres contra los ricos, ¿no? En una sociedad homogénea como es la peruana. Luego, él muestra muy poco respeto hacia la mujer, intolerancia, o sea, un machismo que en el siglo XXI que vivimos ya debería hablarse menos del machismo. Y el tercer aspecto que yo veo negativo en Castillo es el atropello hacia las entidades democráticas. ¿Por qué no cree en la democracia? Él quiere llegar a través del voto y como dice su padrino, el dueño del partido, ¿no? Vladimiro Cerrón. Esta es un ejercicio que ha inventado la burguesía, la derecha, el voto democrático, y será el último voto democrático, porque después ellos procederán a otro tipo de gobierno. Pero ahora veamos lo que propone la señora Fujimori. ¿Tiene un programa de trabajo? Sí, tiene un programa de trabajo. Lo que ella quiere es arreglar la economía, mejorar el aspecto de la salud, especialmente confrontar la crisis del COVID-19 que ha golpeado el Perú, pero tremendamente, porque después del Brasil, Perú tiene el más alto índice de mortalidad por el COVID y de contagios. Y las vacunas, pues, se han disparado, no se ha hecho un buen trabajo en los anteriores gobiernos. Como ustedes saben, el Perú ha estado muy inestable, se han destituido a los 3 últimos presidentes por corrupción y por incapacidad. Pues se necesita cambiar eso. La señora Fujimori promete estabilidad al Perú, promete y tener una buena relación con todos los países del continente y traer inversiones que son tan necesarias, es el oxígeno que necesita la economía del Perú en estos momentos. Entonces, pues la candidata Fujimori es totalmente confiable, en mi opinión, y los peruanos tendrían que verlo de esa manera, porque la única persona que garantiza que las inversiones, los empresarios no se vayan del Perú por miedo a perder, a que les corten con impuestos y con otros agrávenes su inversión, es tener una candidata que garantice que el empresario privado va a ser respetado y que los capitales internacionales son bienvenidos al Perú, porque lo que necesita el Perú en este momento es inversión, es estabilidad y es paz. ¿Qué pasa si Pedro Castillo pierde? Como me parece que va a perder. Se va a volver al foquismo, lamentablemente, porque esa es la postura que tiene el padrino de él, que es Vladimir Cerrón. Ellos quieren volver a un nuevo sendero luminoso, ¿no? El foquismo que habíamos hablado. Entonces, eso es el peligro latente que tiene el Perú. Pero si hay un Perú estable, si hay un Perú con garantías constitucionales y respeto hacia las instituciones y hacia los ciudadanos peruanos, el Perú tiene días muy buenos hacia adelante en el futuro que le espera. Carlos, tu apreciación, yo quiero recoger esta palabra, ¿no? De estabilidad. ¿Tú consideras, Carlos, que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Aparentemente, incluso si ganara la señora Fujimori, pues estaríamos hablando, por lo menos en un parlamento, en un congreso, estaríamos hablando de cierta ingobernabilidad, porque claro, a menos que hagan cierto tipo de alianzas, pues van a poder lograr avanzar con sus agendas, pero
cuando vemos que la amenaza es real, porque además ya hay un legislativo conformado. ¿Cuál es tu apreciación en cuanto a este punto? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Para ti, de los males, ¿cuál es el menos malo? El mal menor. Sí, justamente ha habido un acuerdo, un pacto que ha realizado la Iglesia con ambos candidatos para que firmen y suscriban un acuerdo para que no exista justamente mayores problemas, diríamos, en el Perú, ¿no? Beligerancia, violencia y todo eso, ¿no? Porque es la preocupación que se tiene, pero también tenemos que ver que hay dos aspectos importantes que hay que considerar en política, uno que es la improvisación política y otro que puede ser el debilitamiento político. Y acá es justamente estos dos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, están en esto, ¿no? Porque en alguna medida, diríamos, si algunos dicen que el programa es muy débil, diríamos, de Castillo, pues vemos que también Keiko Fujimori ha estado debilitada por estar tanto tiempo en política, ¿no? Entonces, a veces los liderazgos nuevos de renovación causan cierto interés al electorado y hacen que el electorado inclusive voten por algo nuevo, por algo que no conocen. Puede ser que sea un aspecto de que no tenga cierta experiencia, porque eso es importante en política, la experiencia, ¿no? De gestión, la experiencia, diríamos, de toma de decisión, y ahí entra justamente lo que es la gobernabilidad frente, diríamos, a la gobernanza, ¿no? Entonces tenemos que ver si esos candidatos reflejan, ¿no? A futuro el bienestar social de un país. Y fíjate tú que a veces tenemos candidatos que no tienen mucha experiencia, pero que en el camino pueden ir construyendo. Pero también se trata y se dice, es que no puede estar una persona yendo recién a aprender, ¿no? Lo que irá a consolidar sus conocimientos para poder mejorar algo. Pero creo que el posicionamiento que se tiene justamente, el de que el debilitamiento que a veces causa cierto actor político en el escenario político puede traer también un desequilibrio en favor de otro que nace con un liderazgo nuevo. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Entonces creo que en el Perú se va a dar estos dos aspectos importantes y lo que se dice, ¿no? Una cosa es la elección. ¿Qué pasa después de la elección? El aspecto postelectoral. Ahí vienen justamente, ¿no es cierto?, toda esa violencia, todo ese aspecto, diríamos, de que uno no está de acuerdo con el triunfo del otro. Y un aspecto importante que ha tenido el Perú justamente es de la juventud, ¿no? De la juventud que se ha movilizado, que se le ha llamado, por ejemplo, esta generación bicentenario, que es muy importante, ¿no? Que es de la generación Z, que se llama de los jóvenes, que inclusive ha destituido a Vizcarra en las calles. Y creo que esta juventud, no olvidemos que tiene un gran eje articulador cuando se trata de hacer prevalecer, diríamos, su posicionamiento, ¿no? Muchos de nosotros ya olvidamos que los jóvenes es la nueva visión y la nueva realidad de un país. Entonces, seguramente van a gestar, ¿no es cierto?, una forma, diríamos, de tratar de que su voto valga, ¿no? Y ojalá que en el Perú se dé, diríamos, esa situación de que no solamente es ir a votar, ¿no?, sino que también ese voto tenga pues un valor y ese valor sea el que se cumpla, ¿no?, con el que gane y no sea, diríamos, deslegitimizado, ¿no es cierto?, por el aspecto, diríamos, de la población que no está, diríamos, a favor del uno o del otro o esté en contra de uno u otro candidato. Entonces, creo que el aspecto de estabilidad, de gobernabilidad, se va a medir justamente después de las elecciones y más que nada se va a tener ya la certeza de que si ese programa, esa propuesta de ese candidato prácticamente ha sido algo bueno o ha cumplido con lo que ha indicado en las elecciones, porque fíjate tú que muchas veces se promete todo y no se cumple nada, ¿no? Y entonces la gente, después, ¿qué ocurre? Le viene como decir, pucha, ha sido un engaño. Y ese engaño electoral prácticamente se refleja en una falta de gestión de gobierno, ¿no? Y esto trasluce en que el ciudadano se siente prácticamente que ha sido engañado.
y que esperemos que eso no ocurra en el Perú, ¿no? Nosotros tenemos hasta ahora en Bolivia, lamentablemente, una situación de que si hubo fraude, que si no hubo fraude, que si hubo esto. Entonces, estamos en una situación, si te das cuenta, que genera, diríamos, el aspecto del sistema electoral, del sistema de una improvisación desde el punto de vista de la legalidad frente a la legitimidad que se tenga, y creo que esto no es bueno. Esperemos que en el Perú no ocurra esto, esperemos que el ciudadano peruano después del 6 de junio pues se sienta satisfecho, sea una fiesta electoral y no sea más bien, diríamos, una guerra que se les venga en las calles, ¿no? Y que sea un enfrentamiento entre todos con derramamientos de sangre y todo. ¿Por qué? Porque existen fuerzas que a veces llevan a esto intransigencias, ¿no?, de algunos actores políticos. Y bueno, esto que tú mencionas de las promesas políticas me hizo recuerdo a mis mejores años de locutor en la radio, donde usted pida la canción que quiera y nosotros pondremos la que más nos guste, porque creo que eso es básicamente lo que pasa el momento que ejercen el poder los políticos. Y también esto que tú dices, ¿no? Al momento que decías que hay que tener experiencia en la política para poder, pues, no sé, hacer avanzar lo que es el sistema y el aparato político. Pero claro, cuando ya referimos o nos referimos a los políticos tradicionales de nuestra Latinoamérica, pues tienen tanta experiencia de cómo robar también, que por eso es que duran décadas en ciertos puestos y no son ni removidos ni sacados y están operando ahí muy de bajito, pero trabajando con uno, trabajando con otro, pero nunca en beneficio de el pueblo. Querido Héctor, voy a cerrar contigo ya para él, ya estamos prácticamente terminando el programa. Para recapitular, vamos a puntualizar de todo lo que hemos hablado el día de hoy, muy breve para poder despedirnos sobre cómo pues enfrenta y espera el Perú este 6 de junio en la segunda vuelta electoral. Yo creo que esa es la principal ventaja de Keiko Fujimori, ser el mal menor, y por lo tanto los peruanos no están sujetos a una esperanza con él. Por lo tanto, si respeta sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la propiedad, si mantiene y mejora dentro de lo que los pactos políticos a los que ella tiene que sujetarse, mejora las instituciones y no roba, es decir, mantiene un escrupuloso manejo del erario público y no acepta sobornos, como los últimos 6 presidentes, ¿no? Y no se dedica a defenderse, como los últimos 2, Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra. Solo haciendo eso, y atendiendo el tema de la pandemia, en fin, etcétera, dedicado efectivamente a resolver los problemas, lo que tú has dicho, ya habrá atendido o cubierto una expectativa mucho más sensata y razonable de lo que parecía. Es decir, con ella ya sabemos de cómo viene y ya sabemos que estamos votando por ella por ser el mal menor frente a una amenaza rotunda, ¿no? Y por lo tanto yo hago esa invocación hacia ese voto, ¿no? A un voto real, a un voto que probablemente no nos gusta, pero es que es nuestro deber en función a lo que estamos haciendo, es decir, defendiendo nuestra democracia y nuestros derechos fundamentales. Entonces, esa es la invocación que yo hago, esa es la invocación que yo hago a los peruanos, ¿no? Porque a partir de ahí podremos dar los primeros pasos hacia un país. Y bueno, y tan solo si estos políticos pudieran entender, razonar y aceptar que con tan solo no robarle al pueblo ya le están haciendo un gran bien, yo creo que muchas cosas cambiarían en nuestra Latinoamérica. Bueno, querido Héctor Ñaumpari, él es abogado, analista, consultor en temas legales, políticos, económicos, conferencista internacional, profesor universitario, graduado en Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en maestría de Derecho Civil Comercial en la UNMSM, diplomado en estudios superiores, doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Qué gusto tenerte con nosotros, Héctor. Un abrazo hasta el Perú. Igualmente, Freddy, un abrazo hasta allá, un abrazo a Percy y a Carlos. Muchas gracias y cuando ustedes así lo consideren, yo estaré nuevamente honrado de conversar con ustedes en esta maravillosa conversación que hemos tenido. Vamos a tomarle la palabra, Héctor, porque lo vamos a volver a convocar para hacer un análisis ya después de las elecciones, para que tengamos una radiografía mucho más clara de cómo va a avanzar el Perú después de eso, de la segunda vuelta. Muchísimas gracias y por supuesto, ya estoy comprometido. Bueno, ahí está también Percy Calderón acompañándonos desde Virginia, prácticamente ahí tiene el fondo de la capital de los Estados Unidos en Washington, D.C. Percy Calderón es sociólogo, periodista, documentalista y es el director de nuestro programa. Bueno, muy agradecido una vez más de haber estado con todos ustedes.
y para tener este conversatorio, cuyo objetivo es el dar ideas a la gente que pueda hablar en la cena, en la cama, donde quieran, y puedan hablar de estos problemas reales que nos preocupan a todos. Por supuesto, y además Carlos, que tiene hijos relativamente entre pequeños y adolescentes ya, seguramente es un gusto siempre compartir este tipo de conversaciones, hablar un poquito de lo que es la realidad, no solo de nuestro país, del entorno en el que vivimos. Agradecido por estar con nosotros, querido Carlos. Él es igual abogado, él es asesor político, igual magíster, docente en universidades públicas y privadas. Nos acompañó desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Gracias, Carlos. Un gusto pues de estar acá en el programa, y creo que este tipo de eventos que estamos haciendo, y más que nada de llegar al público para que puedan tomar una decisión, no tenemos nosotros ningún interés, simplemente el único que nos lleva es de que cada uno tenga su forma de pensar y cada uno pues haga lo mejor posible en las elecciones, especialmente estas peruanas, y también de conocer cuál es la realidad, ¿no?, de nuestro país y también de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias por la invitación y por estar nuevamente en el programa. Bueno, y ese es nuestro objetivo de Tendencia Global, hacer un análisis sobre los problemas, las situaciones coyunturales que pasan en el mundo. De esta forma ya nosotros pues nos vamos despidiendo. Soy Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, esperando reencontrarnos dentro de 7 días. Antes de irnos, les volvemos a recordar, nosotros somos un programa independiente, no recibimos ni contribuciones y tampoco estamos afiliados a ningún partido ni ideología política. De esta forma, pues ya nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.